¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Bueno, pues hola a todas y a todos los que una semana más aceptáis esta sugerencia de música clásica que una vez a la semana tenemos en Oír y Callar, en Ñ Radio. Como cada día, agradecemos sinceramente la colaboración de Antonio y de Paulino en la difusión de las redes sociales y a Julia y Silvio en la realización técnica de todos los programas. Dicho esto, y recordando que tenemos un teléfono o WhatsApp en el que nos podéis hacer vuestras sugerencias y vuestras peticiones, que es el 6411 298 29, vamos a dar comienzo, como cada día, con nuestra sección de la música hecha por mujeres. Y en el día de hoy vamos a sacar del injusto olvido de la historia a una compositora francesa de origen irlandés. Su nombre es Augusta Marianne Holmes, más conocida entre los que lo conocen, claro, como Augusta Holmes. Es una mujer que nació en el año 1847 y murió en el año 1903. Es decir, una vez más nos ocupamos de una mujer que desarrolló su música en lo que podríamos decir la época del romanticismo y del romanticismo tardío. Bien, es una mujer que sabemos que desde muy tierna infancia, desde los 4 años concretamente, mostró tener un talento especial para la ejecución de la música en el piano y para la música en general. Y a pesar de eso, y en concreto por parte de su familia y más en concreto aún de su madre, no se le permitió estudiar en el Conservatorio de París. Sí que se le permitió tomar lecciones de forma privada, como también hemos comentado con otras mujeres de la época, ¿no? Bueno, pues Augusta Holmes pues, le pasó esto mismo, ¿no? Tuvo que tomar lecciones de manera privada y bueno, pues fue creciendo y desarrollándose y estudiando su música porque desde luego era su pasión, hasta que pues en 1876, es decir, casi con 30 años, pues fue tomada como alumna por César Franck. Previamente ya algunas de sus composiciones se las había enseñado a compositores como Wagner o Liszt, y estos habían mostrado su admiración y su aprobación, desde luego, porque esta mujer siguiera los caminos de la música. Algunos hombres que se tropezaron con ella y para mostrarle su admiración, pues quizá pronunciaron algunas frases que hoy entendemos como quizá poco afortunadas, ¿no? Y a lo mejor quizá estos hombres lo quisieron hacer como para darle un beneficio, como para darle ánimos a esta mujer, y dijeron frases que hoy las oímos ya con cierto paternalismo mal encajado, ¿no? Por ejemplo, Camille Saint-Saëns dijo, entre comillas: es como los niños, las mujeres no tienen idea de los obstáculos y su fuerza de voluntad rompe todas las barreras. Augusta Holmes es una mujer, una extremista. Bien,
Como decía, es quizá una frase no muy afortunada, pero bueno, pues ahí se queda, ¿no? También tenemos que decir que, como otras mujeres de aquella misma época, recordamos a Fanny Mendelssohn o a Clara Schumann, Augusta Holmes tuvo que publicar algunas de sus composiciones primeras y algunas de sus partituras, no con su nombre propio de mujer, sino con un seudónimo masculino. En el caso de Augusta Holmes, publicó partituras con el nombre de Hermann Senta. Luego ya, pues poco a poco fue dándose a conocer con su nombre y fue reconocido, pero bueno, pues tuvo que sortear estas dificultades al igual que otras mujeres de la época tuvieron que hacer, ¿no? Augusta Holmes pues escribió bastante música para orquesta, escribió 4 óperas, 12 poemas sinfónicos, bastante música para piano, más de un centenar de canciones, también música de cámara. Y quizás su procedencia francesa, irlandesa, digámoslo así, 50-50, pues le marcó de alguna manera que la realización de estos poemas sinfónicos también los cargó de un contenido ciertamente político. Es decir, en aquella época estaban en auge las ideologías nacionalistas y ella no dejó pasar esta tendencia de pensamiento, ¿no? Así sus poemas sinfónicos dedicados a Irlanda, por ejemplo, y a Polonia también, pues estaban cargados de un fuerte carácter nacionalista, ¿no? Lo cierto es que con la presentación al público de estos poemas sinfónicos y de su música, pues se ganó cierto prestigio y cierta admiración entre los músicos de la época. Y, por ejemplo, pues una de las críticas que aparecía con cierta asiduidad en las crónicas de los periódicos, pues vuelve a tener un poco el tinte que decíamos anteriormente, ¿no? Quizá para alabarla y para remarcar que se trataba de una buena música, pues decían, entre comillas, que se trataba que tenía un estilo, perdón, que tenía un estilo musical muy masculino y viril. Bueno, pues quizá quisieron decir algo positivo de su música, pero hoy en día, desde luego, entendemos esto que se podría decir de otra manera. Como decíamos, su prestigio llegó a tal punto que en la celebración del primer centenario de la Revolución Francesa, ya en 1889, pues le fue encargada una gran obra orquestal y con coros que sería una oda triunfal al primer centenario de la Revolución Francesa, la cual obra pues fue ejecutada por ella, por supuesto, con gran éxito, y fue una obra de la que no tenemos ahora referencia auditiva, puesto que se trataba de una obra que ponía en escena a casi 1000 músicos en directo, ¿no? Bueno, nos imaginamos que el estreno de la obra sería una cuestión pues muy apoteósica, ¿no? Bueno, pues ahí queda, digamos, ese detalle curioso. Bueno, pues de Augusta Holmes vamos a oír dos obras que nos van a dar un poco la idea de qué tipo de música hacía esta mujer, ¿no? Primero vamos a oír un fragmento de una suite orquestal. Este fragmento se llama Noche de Amor, que fue compuesto en 1888. Es una música, como vais a oír, muy intimista, muy metida en la estética romántica y con un claro dominio de la orquestación y la tímbrica que vamos a poder comprobar ahora mismo.
Un ejemplo bien distinto es el que vamos a oír a continuación de su música, y es una obra de una formación curiosa. Es una obra para dos pianos, pero cada uno de estos dos pianos con cuatro manos, es decir, sería una obra para ocho manos, pero en tan solo dos pianos. Su título, Las campanas de Corneville. Acabada esta primera sugerencia de música hecha por mujeres, vamos a dar paso a la siguiente parte del programa. Antes, recordar que seguimos en la sintonía de Eñe Radio y en el programa Oír y Callar, un programa que cada miércoles hace una sugerencia de música clásica en la que poder conocer y disfrutar de un modo diferente la música. Bien, y estas notas del Paralisa nos dan pie a hablar de la obra que vamos a presentar a continuación y del compositor.
Claro, el compositor se llama Gustav Holst. Es un hombre que vivió 60 años entre 1874 y 1934. Quizá entre el gran público no es un compositor por su nombre muy conocido, aunque sí es conocido, claro, entre el público melómano, pero ya veréis como la música que os voy a presentar sí que es una música bien conocida. Es una obra que se ha oído también en muchas ocasiones, en películas sobre todo, también en anuncios, y es una música muy utilizada. La obra que vamos a oír de él es la suite para orquesta de Los Planetas, es su opus 32. La música que compuso Gustav Holst desde luego siguió la influencia de dos alemanes bien conocidos. Tanto Richard Wagner como Richard Strauss son dos músicos bastante oídos y conocidos por el público, y de alguna forma son la primera y más potente influencia de Gustav Holst. Eh, También al final de su vida tiene una notable influencia de otro tipo de música bien diferente, también más evolucionada en el tiempo, ¿no? Como es, por ejemplo, la de Mauricio Ravel. Bueno, pues hubo músicos entre los antecedentes familiares de Gustav. Sí, sus abuelos, sus padres, etcétera, y hasta tres generaciones anteriores a él que están relacionadas directamente con la música. Y desde luego que la vocación de Holst fue desde luego seguir en la música, ¿no? Intentó dedicarse al piano, a la interpretación del piano, pero fue una enfermedad la que imposibilitó que pudiese desarrollarse totalmente, ¿no? Una neuritis en uno de sus brazos impidió que pudiese ejercer la profesión de intérprete del piano al 100%, ¿no? Él a veces decía que uno de sus brazos, el derecho en concreto, parecía un montón de gelatina, ¿no? Pues la musculatura no le acompañaba, etcétera. Esto hizo que se dedicase más profesionalmente a la composición y también a la docencia. Fue un excelente, además de un excelente compositor, un excelente profesor. Todo esto con disgusto de su padre, que no aprobaba que se dedicase al mundo de la composición, pero digamos que su vocación le condujo directamente hacia ese mundo, ¿no? También dentro del mundo de la docencia fue muy reconocido y muy recordado, y tenemos que señalar que fue un pionero en la educación musical para mujeres. Fue el director de la St. Paul Girls School, que se encargaba de la educación para las mujeres que se querían dedicar profesionalmente al mundo de la música, y él estuvo allí dirigiendo hasta su muerte, dirigiendo esta escuela. Bien, y vamos a hablar en concreto de la obra que vamos a presentar. Como he dicho antes, se llama Los Planetas, es una suite para gran orquesta que está dividida en 7 partes. Cada una de estas partes está dedicada a cada uno de los planetas. No están todos, evidentemente. Primero, porque la Tierra no está incluida en esta suite que Gustav Holst dedicó al mundo de los planetas, y tampoco está Plutón, porque recordemos que en esta época aún no se había descubierto. Estamos hablando de principios del siglo XX, y Plutón concretamente se descubrió en el año 1934, el año de su muerte. Entonces, pues Gustav Holst no conocía todavía este último planeta, y por tanto por eso no está incluido en esta suite. Esta suite empezó a componerse y a idearse en torno al año 1913, en una incursión que hizo este compositor en el mundo de la astrología. Le empezó a fascinar todo este mundo, y bueno, pues fue un gran aficionado a todo esto. Tanto que bueno, pues se aventuraba a hacer para amigos y demás, pues se aventuraba a hacer pues pequeñas cartas de horóscopo e interpretaciones de los signos del zodiaco, en fin, todo lo relacionado con este mundo de la astrología, unido a su deseo de crear una obra orquestal de grandes dimensiones, pues dio como resultado la composición de esta suite, que terminó de componer en el año 1916. Bueno, pues como hemos dicho, consta de 7 movimientos. Cada uno de estos movimientos está dedicado a uno de los planetas, y cada planeta tiene un carácter distinto.
Él le gustaba decir que un movimiento, es decir, un planeta, no tenía ninguna relación con el otro, de tal manera que a pesar de ser una obra concebida como un todo, pero cada una de las partes es independiente. Dicho sea de paso que a Gustav Holst nunca le gustó que que la interpretación de esta obra se hiciese por separado. Es decir, él exigía siempre que podía que se tocasen los 7 números tal cual estaban concebidos, ¿no? Que se tocasen unos sí y otros no, etcétera. Él tuvo que transigir, por decirlo de alguna manera, en su propia vida con que las suites se tocaban, en ocasiones se tocaban tres, en ocasiones se tocaban cinco, y tan solo hasta 1920, es decir, 4 años después del final de su composición, no se hizo la primera interpretación, digamos, oficial de las 7 partes de esta suite. El estreno de esta suite también tiene algo curioso, y es que Holst pues tenía su partitura ya acabada, la tenía pues metida en el cajón de su mesa, por decirlo así, y sus amigos conocían de la existencia de esta partitura, pero también sabían que, bueno, por un motivo o por otro no acababa de presentarla, no acababa de ponerla delante del público. De tal manera que hay una, no sé si leyenda, pero que, bueno, posiblemente sea un relato que, bueno, que enmascara de cierto aire eh, misterioso el estreno de esta obra. Bueno, pues sus amigos sacaron esta partitura de estos cajones sin él saberlo, y pues bueno, pues contando con la amistad de unos y otros, pues formaron una orquesta y presentaron de una manera privada y ante muy pocos espectadores y todos de confianza y amigos, presentaron el estreno de esta obra, bueno, pues un poco para sorpresa del propio compositor, que, bueno, muy agradecido por este movimiento, pues consideró esta fecha como el estreno oficial de su obra. Bueno, pues vamos a empezar a oírla y vamos a ir diciendo al principio de cada uno de los números el título y el planeta y el carácter al que se refiere esta música. Utiliza desde luego el significado de cada uno de los planetas en su contexto más esotérico, podríamos decirlo de esta manera. No utiliza los valores mitológicos en fin, del clasicismo sobre estos nombres, sino que más bien acude, como habíamos dicho antes, a esa fascinación por la astrología y su carácter. Bien, pues vamos a oír el primero de los números, que está dedicado a Marte y con el título de El dios de la guerra. Con esta música queremos decir, Holst intenta reflejar la realidad de la guerra y no la glorificación de los guerreros. Es decir, utiliza células rítmicas desiguales e irregulares, es decir, células rítmicas de 5 tiempos, y también juega con las disonancias y los toques de trompeta como expresión de lo terrible de la guerra.
El segundo número está dedicado a Venus, el portador de la paz. Es una música con aire de resignación pacífica y sosegada.
El tercer número, dedicado a Mercurio, el mensajero alado. Esta música está llena de ritmos irregulares y rápidos con muchos cambios de temas. Representan el vuelo libre de este mensajero. El cuarto número, dedicado a Júpiter, el portador de la alegría, tiene una famosa melodía central que nos invita a una relajación de este mundo de fantasía.
El quinto número, dedicado a Saturno, el portador de la ancianidad. Esta música está compuesta de unos acordes repetidos y pesados que simbolizan el implacable acercamiento de la ancianidad.
sexta parte de la obra dedicada a Urano, con el título de El Mago. La música es como que se esfuma entre los momentos del fortísimo y del pianissimo.
Y el séptimo y último movimiento dedicado a Neptuno, el místico. Aquí la música hace un símbolo de la infinitud y la atemporalidad del universo. Aquí, en vez de caminar hacia un final apoteósico y grandioso, caminamos hacia una retrogradación gradual del universo. Es decir, el universo es algo infinito hacia lo cual nos expandimos, y entonces no vemos un final claro. Este concepto lo desarrolla musicalmente con un coro femenino que, que como decíamos, camina hacia lo infinito.
Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa y desde luego que la próxima semana os espero en un nuevo rato de música clásica en Ñ Radio, en Oír y Callar. Adiós. Eso es todo, amigos.